todos, hoy hablaremos sobre la verdad tras la historia de Cenicienta, ya que la historia original de Cenicienta no es un cuento de hadas como la versión de Disney. Es una historia que refleja la dura realidad de las mujeres en la sociedad de la época, donde la nobleza y la riqueza eran importantes para encontrar un buen matrimonio y donde muchas mujeres eran marginadas y maltratadas por sus familiares. Aunque la versión de Disney suaviza algunos de estos aspectos más sombríos, la historia de Cenicienta sigue siendo un cuento de esperanza y perseverancia en la adversidad. La historia de Cenicienta, como todos sabemos, es uno de los cuentos infantiles más populares del mundo. Esto gracias a la película animada de Disney del año 1950, en la que una joven con zapatillas de cristal logra convertirse en princesa tras conquistar al príncipe en un baile real, y también gracias a la ayuda de los animales de su granja y de su hada madrina. Sin embargo, la historia original del cuento no es tan romántica como pensabas, pues no hay ni magia, ni ratones que hablan, y en su lugar hay mucha sangre y una madrastra y hermanastras realmente sádicas. Es difícil afirmar cuál es el origen del cuento de la Cenicienta, ya que hay diversas versiones y todas ellas podrían ser ciertas. Hay quienes creen que proviene de Egipto, mientras que hay otros que ven un gran paralelismo de la historia con la que se narra en Las Mil y Una Noches. Aunque en ese caso, la muchacha protagonista no llevaría un zapato de cristal, sino una pulsera de oro atada al tobillo. También se sabe que Disney tomó prestadas historias de cuentos de hadas, y no exactamente de una historia tan inocente, ya que la inspiración de Disney probablemente fue la versión de la historia de los hermanos Grimm, aunque otras versiones mencionan que Disney decidió quedarse con la versión del francés Charles Perrault, ya que la historia de los hermanos Grimm tenía partes no aptas para niños. No obstante, la procedencia que cobra más fuerza es la de un relato chino escrito durante la dinastía Tang, es decir, entre los siglos 8 y 10. Primeramente, hablaremos de los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm fueron nacidos y criados en un contexto de defensa de la cultura alemana frente a la invasión napoleónica. Los hermanos Grimm se hicieron célebres por sus cuentos infantiles a pesar de que esa no era su intención. Frente a las críticas por la extrema dureza de sus cuentos, los Grimm se defendieron siempre argumentando que sus relatos no estaban dirigidos a los niños. Fue con el tiempo que terminaron cediendo para satisfacer las exigencias del público burgués y realizaron diversas modificaciones para transmitir una imagen menos violenta. Aún así, la obra final de los Grimm, pese a los esfuerzos por suavizar la crudeza, siguió conteniendo todos los prejuicios y duros castigos contra la maldad que eran habituales en la Edad Media, que es el periodo donde se emplazan la mayoría de las historias. En el caso de Cenicienta, es otra muestra de la Edad Media en su máximo esplendor y la devoción por las torturas físicas. En la versión de los hermanos Grimm, Cenicienta es una joven doncella que pierde a su madre y sufre la tiranía de una madrastra y unas hermanastras de corazón muy duro y crueles. En este sentido, en contraste con la historia de Charles Perrault, que apenas menciona a la madre fallecida de Cenicienta, los Grimm dan mucha importancia al dolor que le causa a la joven su ausencia. La tumba de la madre, junto a una fuente, será donde brote la magia en forma de un pájaro que concede a Cenicienta lo que le pida. A diferencia de la versión de Disney, los bailes de Cenicienta en la corte se prolongan durante 3 noches, tras las cuales siempre escapa sin revelar su identidad. En la última noche,
El príncipe decide poner pegamento en el suelo para evitar que escape Cenicienta. La joven consigue igualmente huir, pero debe dejar uno de sus zapatos de oro atrás. Tras esto, el príncipe decide buscar a la misteriosa doncella empleando la única pista a su alcance, el zapato de oro. Cuando el príncipe llega a la casa de Cenicienta, pide al padre que le traiga a sus hijas. La hermanastra mayor se priva el zapato, pero como no le entra, la madre le dice que se corte 2 dedos del pie para que el zapato encaje. A la vista de que es aparentemente de su talla, el príncipe se marcha con la joven, quien apenas puede contener el dolor de haberse amputado 2 dedos. Pero por intervención de 2 palomas, el príncipe descubre que la malvada hermanastra está sangrando por los horribles cortes y vuelve a la casa a probar el zapato en el pie de la hermanastra menor. Como a esta tampoco le queda el zapato, la madre sugiere a su hija menor que se corte el talón. Si no te queda, coge este cuchillo y corta un pedazo de tu talón. Apenas te va a doler y de ese modo serás reina, dijo la madre. Pero de vuelta, la sangre y las palomas revelaron una vez más el engaño. A pesar de todo esto, el relato de los hermanos Grimm también tiene un final feliz, puesto que el zapato de oro encaja en el pie de Cenicienta y el príncipe se casa con ella, salvo en lo que atañe a las hermanastras. Cuando el príncipe y su novia entraron en la iglesia, la hermanastra mayor caminó a su diestra y la hermanastra menor a la izquierda de la pareja. Y entonces las palomas salieron volando de los hombros de Cenicienta y picotearon un ojo de cada una de las hermanastras, hasta arrancárselos. Sin embargo, esa tampoco es la versión original. Los hermanos Grimm probablemente obtuvieron su versión del cuento del escritor francés Charles Perrault. Él fue quien agregó la zapatilla de cristal, la calabaza y el hada madrina que todos conocemos tan bien. Pero Perrault, por su parte, también tomó prestada esta historia de una tradición aún más antigua. La historia de Cenerentola se encuentra en una colección de cuentos italianos del siglo XVII, pero incluso este cuento tampoco es el original. Como mencionamos anteriormente, muchos creen que la historia de Cenicienta viene de Egipto, así que ahora les voy a contar la versión egipcia. La historia de la Cenicienta, no en vano, hunde sus orígenes mucho más atrás en el tiempo que la versión de los hermanos Grimm o la de Charles Perrault, hasta el extremo de que el relato del antiguo Egipto guarda muchas similitudes con la princesa de Disney. Según esta leyenda, Ródope fue una joven griega raptada por unos piratas y llevada a Egipto para ser vendida como esclava. Su amo, un buen hombre, pero muy desatendido de lo que ocurría en su hogar, no se enteraba de que las otras muchachas de la casa, todas libres pero siervas, hacían mofa de la extranjera porque era distinta. Las otras muchachas son antecedente de las hermanastras malvadas y envidiosas de Cenicienta. Como en la historia de Cenicienta, Ródope se encargaba siempre de las tareas más ingratas de la casa, acompañada por pájaros, un mono y un viejo hipopótamo. Durante un acto real celebrado por Amofis I en Memphis, la joven griega se vistió con sus mejores galas, incluidas unas sandalias de oro rojo, solo para ver cómo el resto de siervas impidieron que fuera la ceremonia. No obstante, un halcón, supuesta encarnación del dios Horus, robó las sandalias a la griega y se lo llevó al faraón, quien vio un designio divino en la escena y dio la orden de que todas las doncellas de Egipto habrían de probarse la sandalia y la dueña sería su reina.
En consecuencia, con el episodio clave del cuento de Cenicienta, el faraón recorrió el Nilo buscando a la dueña de las sandalias hasta que dio con Rodope, que pese a esconderse inicialmente entre los juncos, es finalmente reconocida por el faraón como reina de Egipto. El historiador griego rescató la historia de Rodope siglos después, pero añadiéndole nuevos elementos más mediterráneos, como son el hecho de que procede de Tracia y que tras ser liberada por el faraón haría una fortuna dedicándose a la prostitución en vez de casándose con un rey o un faraón. Heródoto además refiere la leyenda de que una de las pirámides de Giza fue construida por encargo de ella o para ella, aunque sin darle mucho crédito. No en vano, la historia de Rodope estuvo presente en la tradición grecorromana y más tarde fue probablemente heredada por la literatura europea hasta convertirse en la moderna Cenicienta. En el siglo XVII, el napolitano Giambattista Basile incluyó en su antología póstuma El cuento de los cuentos, 1634, la historia de Cenerentola, que anteriormente mencionamos, que es el relato que inspiró más tarde directamente a Perrault y a los hermanos Grimm. Todos los elementos característicos del cuento, la malvada madrastra, las hermanastras envidiosas, las transformaciones mágicas, la pérdida del zapato, aparecen ya presentes en ese cuento, aunque Perrault prefirió prescindir de la violencia desmedida del texto de Basile. En esta historia existe una primera madrastra que es asesinada por la protagonista cuando deja caer la pesada tapa de un arcón estando ella debajo, causándole la ruptura de su cuello. Por último, hablaremos de la versión que tiene más fuerza y que muchos creen que es la verdadera historia de Cenicienta, la historia de Ye Shen. Ye Shen es un cuento chino escrito durante la dinastía china Tang, que duró desde el siglo VIII hasta el siglo X. En la historia se habla de una hermosa joven con pies muy pequeños, que eran símbolo de belleza en esa cultura por la tradición de los pies de loto. La bella joven, al morir su madre, quedó al cuidado de su madrastra, que ya tenía otras hijas. Su madrastra, al ver que Ye Shen tenía muchas más virtudes que sus hijas, le hacía la vida imposible, le mandaba los trabajos más difíciles y cansados y la trataba muy mal. Un día se llevó a cabo el baile de parejas, al que asisten todas las jóvenes solteras del pueblo, y la malvada madrastra, cegada por la inigualable belleza de Ye Shen, la deja encerrada para que no pueda asistir al baile y no le robe a sus hijas la atención de los demás jóvenes que buscan pareja. Antes de irse con sus hijas, la malvada madrastra se come a un pequeño pez de colores del que Ye Shen estaba sumamente encariñada. Tras el malvado acto, la pequeña guarda como recuerdo las espinas de su amigo. La joven se queda muy triste en casa y saca las espinas de su pez, con las que invoca a los espíritus para que le ayuden a escapar, y es así como logra aparecer en el baile. Sin embargo, antes de volver a casa, la joven pierde uno de sus zapatos de seda bordados, que era tan pequeño que no medía más de 10 centímetros. Al descubrir el pequeño zapato, los rumores sobre una joven con tan diminuto pie se esparcen por toda China, llegando a los oídos del emperador, quien decide tomar por esposa a la joven a quien le quede el singular zapato. Y así es como comienza la búsqueda hasta que el hombre llega a la casa de Ye Shen. Con tal de que el emperador tome por esposa a una de sus hijas y no a Ye Shen, la malvada madrastra corta los dedos de una de sus hijas y le venda el pie fuertemente para que quepa en la zapatilla de seda, logrando convencer al emperador de que ella era la dueña del zapato. Sin embargo, camino al palacio real, la joven empieza a sangrar abundantemente y revela la mentira. Cuando llevan a la primera hermanastra de vuelta, la mujer corta ahora el talón de su segunda hija y de nuevo engaña al hombre, pero no por mucho tiempo, pues también empieza a sangrar.
En un tercer intento, es Yeshen quien se pone el zapato que le queda a la perfección, volviéndose así la esposa del emperador, mientras la madrastra y su hija son condenadas a morir apedradas en el fondo de un pozo. Otras versiones de la historia, igual de sangrientas, dicen que la madrastra y la hermanastra fueron atacadas por una bandada de palomas, dejándolas ciegas como una forma de castigo divino a su maldad. Gracias por ver el video. Si les ha gustado, me apoyarían mucho suscribiéndose y dándole like. Hasta luego y que Dios les bendiga.